El pasado 14 y 15 de septiembre, la provincia de Samaná fue el escenario del primer Afro Teen Fest 2024, un evento que buscó resaltar la herencia africana en la región y los valores históricos de esta vibrante provincia. La iniciativa, liderada por la joven emprendedora Stephanie Franco Mejía, reunió a los jóvenes y familiares de toda la provincia para celebrar la riqueza cultural de Samaná. Durante el evento se llevaron a cabo actividades que incluyeron desfiles de moda, exposiciones artísticas, culturales y paneles educativos que destacaron la importancia de las raíces africanas en la identidad local.
El Afro Teen Fest 2024 ha dejado una huella significativa en la comunidad al inspirar a los jóvenes a conectarse con su historia y fomentar el orgullo por sus raíces. Stephanie Franco agradeció la presencia de Enfoque Samaná y aconsejó a las personas a darle like, a darle la campanita y a seguir a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales como Enfoque Samaná. Ser dominicano. Orgullosamente, la mayoría de los que estamos aquí somos dominicanos, ¿no, verdad? Entonces, el ser dominicano nos brinda una identidad. Esa identidad es nuestra música, esa identidad es nuestras religiones, que son muchísimas. Esa identidad es nuestro baile, como el merengue, la bachata. Todo eso nos hace parte de lo que es nuestra identidad. Pero vamos ahora a trasladarnos hacia Samaná, no a la identidad de la República Dominicana, sino aquí a Samaná. Samaná es un lugar que tiene para mí, en lo que pienso yo, la mayor incidencia cultural de toda la República Dominicana. ¿Por qué tenemos una gran incidencia cultural? Porque aquí en Samaná tuvimos muchísimos grupos que nos antecedieron para llegar acá y hoy nosotros tener lo que es nuestra provincia de Samaná. Estuvimos los indígenas, que según los arqueólogos, el último yacimiento encontrado data de unos 5.500 años. Entonces, luego tuvimos uno de 3.200 años. Luego llegaron los españoles con Cristóbal Colón en el 1492 y con ello trajeron esclavos africanos que comenzaron a crear lo que tenemos también negro del francés aquí en Samaná. En el 1824 llega un grupo desde los Estados Unidos. Estos eran esclavos de ingleses. Esto se le llamó los negros libertos, que se liberaron en el 1824 y vinieron acá hacia Samaná, traídos por el gobierno haitiano. Este grupo son con apellidos ingleses. Tenemos Barekin, Anderson, Bright, Smith, que también son parte de lo que es la población de Samaná. Ya tenemos 4 tipos de negro, podemos así decirlo, culturalmente, porque tenemos el negro cimarrón, tenemos el negro que proviene de los españoles ya transculturizados, tenemos el negro de los franceses que hoy son haitianos en Haití, pero aquí son dominicanos, y tenemos el negro inglés. Pero también tenemos un quinto negro en Samaná, que es
es el afroantillano. Nosotros nos llamamos los cocolos. Estos cocolos son Phip, son Benjamin y tienen un sinnúmero, Abramson, que tenemos en Sánchez, un sinnúmero de apellidos de negros cocolos que vienen de las Islas Tórtola, que vienen de Saint Kitts, que vienen de San Martín, que vienen de Turks and Caicos, y todos esos negros son lo que hoy forman la comunidad negra samanensa, la comunidad negra samanensa. Entonces, nosotros tenemos aquí en Samaná 5 tipos de negros. El negro cimarrón, según el Archivo de la Nación, que se escaparon acá, ya en modo de resumen. Tenemos el negro que fue transculturizado y colonizado y que era católico. Y tenemos el negro francés, que es el mismo negro que desciende de los haitianos hoy. Y tenemos el negro inglés o afroamericano y el negro antillano. El festival fue un éxito rotundo y se espera que se convierta en una tradición anual y que continúe enriqueciendo la cultura y el sentido de pertenencia de las generaciones futuras. Con este evento, Samaná reafirma su compromiso de preservar y celebrar su legado cultural.